En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué tenemos que recordar? Básicamente lo siguiente. Básicamente lo siguiente. Cuando una persona tiene un estado de hipotensión, el cuerpo tiene que comenzar a activar sistemas. Y el sistema puede deberse, la activación se puede dar de diferente manera. De diferente manera. Por ejemplo, si yo tengo poca presión, ¿a quién estimulo? A la célula yuxtaglomerular. Y la célula yuxtaglomerular va a producir renina. La renina va a permitir que el hígado, que ha producido angiotensinógeno, se transforme ahora, gracias a la renina, ¿en qué? En angiotensina 1. Y la angiotensina 1 se va a transformar en el pulmón en angiotensina 2. Gracias a la enzima convertidora de angiotensina, a la ECA. Entonces la pregunta es, la angiotensina 2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elevar la presión, porque tenemos hipotensión. Entonces el trabajo de ella es, si tengo hipotensión y forma angiotensina 2, entonces voy a elevar la presión. ¿Cómo lo hacemos? Cerrando la arteriola eferente. Entonces, una forma de la angiotensina 2 es cerrar la arteriola eferente gracias a este mecanismo. Otro mecanismo. Cuando hay hipotensión, hay un estímulo de la actividad simpática, claro. ¿Cómo captamos la poca presión a nivel de nuestro organismo? A través de los varoreceptores. ¿Dónde se encuentran los varoreceptores, muchachos? ¿Se acuerdan? Acá. También, claro, encallado, aórtico, bien, y también en los cuerpos carotídeos, ¿no? A través del gloso faríngeo mandan al bulbo, el bulbo manda al hipotálamo, y el hipotálamo ya llegó al centro simpático y parasimpático. Y de ahí hay activación simpática, y mejoramos la presión, ¿no? Entonces, de tal manera que al mejorar la presión, la activación simpática mejora la presión. Eso es lo que ustedes conocen, ¿no? Cómo el sistema simpático termina mejorando la presión de manera directa. Este es un mecanismo directo. Mecanismo directo. Y un mecanismo indirecto, ¿cuál sería? El simpático estimula al aparato yuxtaglomerular en su producción de renina. Y es un mecanismo indirecto. Y luego la renina, ¿saben lo que hace esta maldita? La renina forma la angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene también efectos en el sistema nervioso central. O sea, todo esto es para que haga angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene efectos en el sistema nervioso central. ¿Qué va a hacer acá? Estimular la sed para que tomes más agua. Por ejemplo, ¿no? Va a jugar aquí. La angiotensina 2 va a estimular a que haya más impulso simpático. Y se forma el círculo. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra. ¿Qué sucede cuando hay poca cantidad de sodio que llega? Si llega poco cloruro de sodio, ¿quién sensa? La mácula densa. La mácula densa. Si hay poco cloruro de sodio, la mácula densa automáticamente, normalmente, ¿qué libera ella? Adenosina, ¿no es cierto? La adenosina, ¿para qué sirve? Para hacer vasoconstricción a la arteriola aferente. Pero como hay poca concentración de cloruro, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya no se va a liberar. Ya no se va a liberar adenosina. Curva de okay. Entonces ya no se va a desarrollar esto, ¿no?
y se va a malograr todo. ¿Ok? Entonces, y esto cuando ya no se libera la adenosina, entonces el paciente se mantiene en un estado de vasodilatación permanente. Entonces, observen los 3 mecanismos indirectos chiquitos que he puesto aquí, que involucran a todos. Mácula densa, células yuxtaglomerulares, y los que permiten la comunicación, las células mesangiales. Pero son datos bastante importantes dentro del mecanismo que tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos lo siguiente, miren, angiotensinógeno, renina viene y lo transforma a angiotensina 1, lo seca, convierten a la angiotensina 2, y esto estimula al sistema nervioso simpático que hace vasoconstricción, lo que le decía, ¿recuerdan? Y también va a estimular a la aldosterona, esto acá interesante, ¿para qué? Para que la aldosterona estimule la reabsorción del sodio. También estimula la hormona antidiurética para que reabsorba agua. Fórmula de la presión. Presión igual gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Cómo trabajo la resistencia vascular periférica? A través de la vasoconstricción simpática. El gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Cómo estimulo la frecuencia cardíaca? A través del simpático. ¿Cómo aumentamos el volumen sistólico? Metiendo más agua y metiendo más sodio. Y esto va a conllevar a que este paciente mantenga presiones arteriales elevadas. Prácticamente la angiotensina 2 está permitiendo, ¿qué cosa? Estimular a la presión arterial en todos sus componentes. ¿Cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 2? 8. Acuérdense del chavo del 8. 8. ¿Por qué? Porque hace desmadres. Hace desmadres. Entonces acuérdense de la angiotensina 2, 8 aminoácidos porque hace desmadres. Y eso hace que aumente permanentemente el sistema. ¿Ok? Han preguntado eso, por eso lo pongo. ¿Cuántos aminoácidos tiene angiotensina 2? La gente se quiso matar ese año. Dije, mucha pregunta, qué maldito, ¿no? Pero es que mira lo que hace. Estimula todo. Si ustedes saben la fórmula, o sea, si ustedes saben este grafiquito tan simple, a partir de ahí comienza todo. Porque lo único que tienen que acordarse es la fórmula. Y se tienen que acordar esto. Sistema simpático hace esto. Vasoconstricción esto. Frecuencia cardíaca, volumen sistólico. Todo eso hace. Esta es la fórmula de la presión arterial. Después de saber este gráfico, ustedes tienen que recordar esto de aquí. Esto de acá es cuando ya tú tienes dominio, ya. Puedes instruir, bajar, jugar, todo, ¿no? Pero al final esto es lo que manda todo. Y a partir de aquí ustedes pueden hablar un montón. Ustedes pueden hablar de acá de la aldosterona, cómo reabsorbe el sodio, cómo hace la reabsorción del agua, cómo se estimula. ¿Se dan cuenta, no? Ya su mente comienza a abrirse, ¿no? Y cuando yo hablo siempre de angiotensina 2 y los efectos que hace fisiológicamente, también me sirve mucho para hablar de la autorregulación renal. Entonces, de acá nomás, yo me gusta hablar de la autorregulación renal, ¿no? Entonces, estos son datos bastante interesantes porque mira, los receptores AT1 y los receptores AT2 parecen iguales, pero no. Porque los receptores AT1, si bien estimulan la vasoconstricción, los receptores AT2 estimulan la proliferación. Eso quiere decir que no solo vasoconstriñe, sino que estimula el crecimiento de tejido. Y esto es peligroso porque en el corazón esto forma remodelación cardíaca, o sea, transforma tejido contráctil en fibrosis. Interesante. Y acá vemos los efectos normalmente. Solamente pongo esta lámina para acordarnos de esto. Cuando la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2, quien lo cataliza es la ECA. Y cuando tú lo quieres bloquear con un captopril, con un YECA, también no solamente bloqueas esto, sino bloqueas el paso. En el 15% de pacientes esto se nota, en el 85% no se nota. Hay un 15% de pacientes que al tomar YECA, también vamos a ver que el aumento de bradykininas y sustancia P, que genera tos, que genera angioedema, pero sobre todo tos, es muy llamativo. Vamos a ver que de 100 pacientes que toman YECA, 15 le da tos, tienes que cambiarle el fármaco. Tienes que cambiarle el fármaco, el más frecuente efecto adverso. ¿Y por qué, doctor, ocurre la tos? Es que normalmente la ECA no solamente trabaja pasando la angiotensina 1 a 2, sino también elimina
bradiquinina y sustancia P a péptidos no activos. Y cuando tú bloqueas esto, también bloqueas el otro efecto, pues, ¿no? Entonces se acumula la bradiquinina, se acumula la sustancia P y eso estimula la tos. Pero eso ocurre solo en 15% de pacientes, la mayoría no les da efecto.